voy a hablar de la experiencia que fue la recopilación del acervo bibliográfico de las bibliotecas de don Daniel Oduber Quirós y de don Alberto Cañas Escalante. Tal vez siendo un poco informal, quiero decirles que don Daniel Oduber Quirós es un ciudadano costarricense destacado que llegó a ser presidente de la República de Costa Rica, y es en su periodo de gobierno que se crea la Universidad Estatal a Distancia. De allí que hay una relación de la universidad con él muy estrecha, una relación de admiración, una relación de agradecimiento, de mucho aprecio hacia la persona de don Daniel. Resulta que unos años después de su fallecimiento, la esposa de don Daniel le expresa al rector de esa entonces su deseo de donarle a la universidad la biblioteca personal de don Daniel. Es así como unos años después se inicia el proceso de entrega de ese material bibliográfico. Entonces, para ubicarnos un poco en el contexto, don Daniel nació en San José, Costa Rica, el 25 de agosto de 1921. Fue casado con doña Marjorie Elliott Ziffer. Ella era de nacionalidad canadiense. Hay una anécdota de él, yo sé que estamos cansados, pero voy a procurar hacérselos rápido. Los papás de doña Marjorie eran diplomáticos y eran embajadores de Canadá en Chile. Y resulta que ya doña Marjorie era una muchacha próxima a ingresar a la universidad, y entonces el papá tenía temor de que ella ya en esas edades, se ingresaba a la universidad en Chile, se pudiera quedar en América Latina. Entonces él prefiere dejarla en Canadá para que ella continúe sus estudios en Canadá. Y resulta que don Daniel termina sus estudios en Costa Rica y se va a estudiar a Canadá. Resulta que se conocen en Canadá y se casan en París y se vienen a Costa Rica, y doña Marjorie vive el resto de su vida en Costa Rica y aquí incluso falleció. Entonces, lo que son las cosas de la vida, ¿verdad? Bueno, ellos tienen 2 hijos, Adrián y Ana María. Don Daniel fue abogado, es filósofo, político y diplomático. Él falleció el 13 de octubre de 1991 a la edad de 70 años. Yo siento que se nos fue muy pronto. Realizó sus estudios primarios en la Escuela Benaventura Corrales. La secundaria la hizo en el Colegio Seminario y hasta 4º año, y el 5º año lo hizo en el Liceo de Costa Rica. La educación superior la realizó en la Universidad de Costa Rica, donde estudió Derecho y se graduó de abogado. Luego se traslada a la Universidad McGill en Montreal, Canadá, donde obtuvo la maestría en Filosofía, y después realizó estudios de doctorado en la Universidad de la Sorbona de París, estudios para el doctorado especializados en esa área, que no logró llegar a terminar precisamente porque se involucró en la política costarricense. Dentro de los cargos desempeñados por él está el de secretario general de las juntas fundadoras de la Segunda República en 1948, fue diputado al Congreso de 1958 a 1962, ministro de Relaciones Exteriores de 1962 a 1966 y luego presidente de la República en el periodo de 1974 a 1978. Dentro de las principales obras de su gobierno, pues tenemos la creación de la Universidad Estatal a Distancia, el Sistema de Radio y Televisión Cultural, Canal 13, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación. Luego creó el Centro de Investigación y Perfeccionamiento para el Profesorado de la Educación Técnica, conocido como CIPET,
el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría dentro de lo que podemos destacar en cuanto a educación y cultura. En cuanto a la descripción del trabajo realizado para lo que es la recuperación del acervo bibliográfico, hay una diferencia grande entre lo que es la biblioteca de don Daniel y lo que es la biblioteca de don Alberto, que es la que les voy a hablar próximamente, porque como que cada uno de acuerdo a su personalidad. Es a finales de 1990 que doña Marjorie, la viuda de don Daniel, se comunica por primera vez con el rector de la UNED y le expresa su deseo de donarle la biblioteca de don Daniel a la universidad. Por supuesto que la universidad en la mejor disposición de recibirla. De hecho, este edificio se llama Paraninfo Daniel Oduber Quirós. Entonces, la primera visita que hicimos a la casa de doña Marjorie fue incluso con el arquitecto de la universidad para buscar como un lugar donde se podría colocar esa biblioteca. Se consideró que tiene que ser en este edificio. El arquitecto es del criterio que tiene que ser en el segundo piso, hacia el fondo, como decir, en esta dirección. La idea que doña Marjorie expresó en ese momento es que la biblioteca, que la universidad tenga la biblioteca en custodia, pero no para el servicio de los usuarios. Es únicamente para que se pueda observar, que la podamos tener en custodia, que la podamos tener como a modo de honrar la memoria de don Daniel, como un recuerdo de él, ¿verdad? Entonces, el arquitecto lo que hizo ver es que se puede poner en esa parte, en la misma forma que ellos la tenían en la casa, y tal vez con unas puertas de vidrio, de manera que esté custodiada y que se pueda observar. Esa primera comunicación de ella con el rector se dio a finales de 1990 y es hasta 2008 que ya tiene una decisión tomada de entregar la biblioteca a la universidad. Entonces nos pusimos en comunicación con ella, pero ella ya estaba con problemas de salud y entonces ella consideraba que ella tenía que estar bien para atendernos cuando llegábamos a trabajar y que únicamente los días que ella podía atendernos y las horas en que ella podía atendernos era que podíamos llegar a trabajar. Entonces nos fijaba un día por semana, 2 horas. Eso al principio, luego eso se fue distanciando un poco más, entonces pues se dificultaba bastante el trabajo por los problemas de salud de ella. Ella era una persona sumamente atenta y muy culta, pero ante todo también ella tenía su cultura canadiense, entonces digamos, para nosotros hubiera sido igual llegar cualquier día y trabajar con tal de sacar el trabajo, pero para ella era importante atendernos y estar allí con nosotros. Entonces, me explico, era bastante difícil. El asunto es que empezamos a trabajar, lo que hicimos de primero fue numerar los estantes y llevamos una computadora portátil, empezar a ingresar la información por autor y título de cada libro, con el propósito de elaborar un listado que le quedara a ella una copia de lo que entregaba y a nosotros una también de lo que estábamos recibiendo. En esta forma se trabajó, bueno, tenía también muy dentro de ella el asunto de que había sido primera dama de este país, entonces ella consideraba que tenía que mandarnos a recoger y que nos vinieran a dejar. Entonces había esa atención, ¿verdad? Para poder desarrollar el trabajo. El asunto es que en esa forma se trabajó, no se logró llegar a terminar
porque los problemas de salud en ella fueron cada vez más serios y entonces se logró ingresar la información de un total de 2.243 libros y no se lograron empacar, no se logró bajar de los estantes porque no se nos volvió a llamar. Luego es hasta después del fallecimiento de ella que la hija logra entregar los libros que habían quedado, hasta lo que quedó ingresada la información. Esta es la experiencia con la biblioteca de don Daniel. La experiencia con la biblioteca de don Alberto Cañas es la próxima que les voy a contar y es totalmente lo contrario, digamos, en cuanto al trabajo y en cuanto al, bueno, todo con relación. Don Alberto Cañas es un ciudadano costarricense muy destacado. Don Alberto fue abogado, periodista, escritor de novelas, de teatro, era crítico de cine, además un intelectual destacado y muy ligado a la Universidad Estatal a Distancia. Él fue miembro del Consejo Universitario en la década del 80 y luego de eso, cuando él terminó el periodo en el Consejo Universitario, entonces empezó a formar parte del Consejo Editorial de la universidad, cargo que ocupó hasta el día de su fallecimiento. Entonces hubo con él también una relación muy cercana y después del fallecimiento de él, los hijos comunicaron el deseo de ellos de entregar la biblioteca de don Alberto a la universidad. Don Alberto nació en San José el 16 de marzo de 1920, fue casado con doña Alda Collado, tuvo los hijos Víctor, Daniel, Alberto y Alda María. Él falleció el 14 de junio de 2014 a la edad de 94 años. Y como les dije, pues fue abogado, escritor, periodista, político, diplomático. Estudió la primaria en el edificio metálico en la Escuela Buenaventura Corrales, la secundaria en el Liceo de Costa Rica, la educación superior en la Universidad de Costa Rica y también, bueno, como ya les decía antes, miembro del Consejo Universitario de la UNED de 1985 a 1990 y miembro del Consejo Editorial de la UNED desde el 25 de marzo de 1990 hasta el 14 de junio de 1914, que fue cuando él falleció. En cuanto a la descripción del trabajo realizado, a finales de octubre del 2014, los hijos de don Alberto se comunicaron con la rectoría de la universidad para informarle que ellos tenían el deseo de entregar la biblioteca de don Alberto a la universidad. Hicieron ver de una vez que les urgía, que si la íbamos a recibir, que la recibiéramos, ¿verdad? Pero que tenía que ser un trabajo que se realizara en forma rápida. Visitamos la casa de don Alberto y uno de los hijos de don Alberto estimó que el área donde estaba la biblioteca medía 30 metros lineales por 2,50 metros de alto. La colección estaba ordenada alfabéticamente por autor y acomodada en 15 estantes. Se nos pidió que la debíamos mantener como la tenía don Alberto. Él la tenía ordenada con un orden que él estableció y que nosotros debíamos mantenerla igual, que podemos prestarla a los usuarios, que todo usuario pueda hacer uso de esa biblioteca, pero que no la integremos con la biblioteca que nosotros tenemos. O sea, podemos tenerla al servicio, pero aparte. Entonces,
Así las cosas, pues había que empezar a trabajar rápido, de manera que el 24 de noviembre del 2014 se inició el trabajo con, pues para esto, lógicamente se solicitó la colaboración de la Oficina de Servicios Generales y de otras dependencias para poder nosotros trasladarnos hasta la casa de don Alberto a realizar el trabajo. Antes de iniciar el trabajo tomamos fotografías de los estantes con los libros. Esto es parte de esas fotografías que se tomaron. Como primer paso, numeramos y rotulamos los estantes. Se numeraron los estantes y las bandejas y nos trasladamos con computadoras y con todo el equipo para poder realizar el trabajo. Con el propósito de agilizar el trabajo, se trabajó en parejas, de manera que cada pareja tomaba un estante e iba ingresando la información. Se elaboró una hoja Excel para ingresar la información bibliográfica y se definieron columnas para ingresar por autor, por título, año de publicación, número de estante y número de bandeja respectiva. Todo esto por el motivo de que ellos nos pidieron que la mantengamos igual como la tenía don Alberto. Una vez ingresada la información de cada libro, se iban colocando uno por uno en cajas de cartón que las rotulábamos con el número de estante y bandeja que tenía cada caja. En algunos casos los libros nos resultaron de un gran valor histórico y cultural porque tenían dedicatorias para don Alberto. Se ve que don Alberto como escritor ayudó a muchos costarricenses jóvenes que se estaban iniciando como escritores. Entonces, había dedicatorias para él, para el maestro, para el guía, para esa persona que fue para ellos un maestro en ese momento. Podemos pasar. Generalmente estas dedicatorias están escritas de puño y letra de los autores, tanto nacionales como en algunos casos autores extranjeros. Tratamos hasta donde fue posible de registrar los libros según el orden establecido por don Alberto. Percibimos que quiso conservar juntas las producciones por apellido de autor. Para él era la mejor forma de localizarlos y nosotros pues así lo respetamos. Conforme se fue realizando el trabajo, se separó el material que estaba en mal estado, sea por destrucción de comején o de empaste. Entonces los separábamos para ver cuáles se podrían llevar a empastar de nuevo, cuáles se podían recuperar y cuáles definitivamente pues había que desechar. Muchos de esos ejemplares pues estaban en buen estado también y se podían llegar a recuperar. Como parte de la colección encontramos 5 archivadores tipo fichero. Cada ficha pertenecía a una obra, fue elaborada muy cuidadosamente. O sea, se ve todo el amor que don Alberto sentía por sus libros. Se ingresaron un total de 9.924 títulos, los cuales se colocaron en 475 cajas. Las cajas fueron cuidadosamente cerradas y se ordenaron, como les dije antes, pues por número de estante y por número de bandeja, de acuerdo al orden en que los libros estaban en la casa. Ese fue un trabajo arduo en que el personal se unió mucho para realizarlo. Yo pienso que probablemente contribuyó mucho ese respeto y esa admiración que había por don Alberto, esa unión que existió entre don Alberto y la universidad, pues en ese momento se demostró por parte de todo el personal.
Fue una gran enseñanza para nosotros conocer a estos dos costarricenses distinguidos por medio de sus libros, por medio de los libros que leyeron. Y como les digo, los libros de don Alberto sí van a estar a disposición de los usuarios, van a poder pedirlos en el momento que los necesiten. Y yo pienso que fue una gran experiencia y ante todo que nos permitió tener esa relación más directa con ellos dos. Siento que la universidad retribuirá el cariño de ellos para la universidad y el privilegio de sus familias de entregar estas bibliotecas a la universidad, dándoles el espacio adecuado a estas dos bibliotecas en el momento que ya los coloquen donde corresponde. Muchas gracias.